la gente que respalda al presidente Andrés Manuel López Obrador se dice, al menos este grupo, se dice traicionado por Jorge Ramos, quien ha sido un férreo crítico desde el extranjero al presidente Andrés Manuel López Obrador, así como estas voces de protesta contra Jorge Ramos. Presentábamos hace rato un video en el que le gritan chayotero a Irving Pineda, el corresponsal de La Fuente de TV Azteca. Profe, la gente avispada y más politizada que nunca. Mira, Vicente, a mí lo que me parece no es que estén desconfiando de Univisión y de TV Azteca porque sean críticos del presidente. A mí me parece que la gente, como bien dices, ya despertó, está politizada, y lo que le está haciendo pagar a Univisión, a TV Azteca, a Noticieros Televisa, esas más de 31,000 personas que nos escuchan estarán de acuerdo conmigo, es la falta de rigor y la falta de ética periodística para cuestionar avances que hay en el país. Este fenómeno que estamos viendo en tiempo real, Vicente, ahora mismo, que tiene que ver con que aunque la gente, las cámaras por lo menos de México están en Washington, celulares, iPads, cámaras, etcétera, y estamos viendo unas dinámicas ahí sociales muy interesantes. Los medios tradicionales insisten en distorsionar la información. Como la gente está preocupada por el presidente, entonces la gente ya no compra cualquier cosa que nos manden. Y Univisión, TV Azteca, Televisa, parece que estuvieran reportando para un público de los años 90, cuando en realidad ahora es el público el que está un paso adelante. Este periodismo 3.0, Vicente. Entonces, Jorge Ramos no ha perdido credibilidad entre la gente, entre los latinos o hispanos en Estados Unidos y entre los mexicanos en México, porque critica al presidente, sino por la falta de rigor con la que distorsiona la información con la que pretende cuestionar al presidente. Y lo mismo le pasa a este otro sujetito que no voy a mencionar, de TV Azteca. Bueno, tan es así que a Carmen Aristegui, también lo mencionábamos, la presión de las redes sociales ha llevado a que se disculpe y explique que se trató de un error de edición editorial, el mencionar los manifestantes como en una connotación negativa para el presidente, cuando pues todos son simpatizantes, o la gran mayoría eran simpatizantes de esos que han recibido al presidente en sus primeras dos actividades matutinas. Y esto es importante que lo reportemos nosotros. Por eso me siento orgulloso de esta transmisión, por eso me siento orgulloso que tengamos a Lina Duarte allá, por eso me siento orgulloso que incluso hayamos cristalizado esa idea del reportero ciudadano con un Juan Velázquez que viaja de Nueva York a Washington y que es un seguidor de Sin Censura, que está registrando desde su cámara lo que está ocurriendo, porque de otra manera, pues, ¿cómo decimos? No tienen razón. Nosotros podemos decir con los pelos de la burra en la mano, esta es la realidad de lo que ha ocurrido, de lo que está ocurriendo y de lo que vamos a ser testigos. Y yo lo celebro mucho, Vicente, porque finalmente esta es la seriedad de la que hablamos. Mira, y esto se traduce en resultados. La gente busca tener confianza en alguien, busca tener confianza en algo, busca tener confianza en un medio que, si va a ser crítico, al menos no distorsione la información con la que va a cuestionar al presidente. Estaba yo revisando unos minutos antes de entrar al aire contigo cómo está el rating en internet de, por ejemplo, Milenio, y tiene nada más 8,500 personas conectadas, mientras que Sin Censura casi llega a los 32,000. Por ejemplo, en Vivo Café y Noticias, sin embargo, tiene nada más como 2,400 espectadores. Tu amigo Pedro Ferriz tiene como 4,700 y se cree periodista de primera, el de Central FM. En este caso, Aristegui tiene 11,000 y Noticieros Televisa, siendo Televisa, tiene solamente 4,261 espectadores en tiempo real, mientras que Sin Censura casi llega a los 32,000. Esto te habla, Vicente, y no es casual, y no lo utilizo para presumir, sino más bien para ponerlo en perspectiva, porque Sin Censura se ha vuelto tan importante, porque justamente no solamente se alimenta del equipo de noticias que día a día se ponen a trabajar con la gente, sino que además colaboras con académicos, con empresarios,
con consultores, con analistas que trabajan en el tema de la estadística o la ciberseguridad. Es decir, has enriquecido de tal manera este equipo multidisciplinario que te asegura o te garantiza que le vas a dar calidad a la gente, y la gente lo nota, Vicente, y eso yo lo celebro mucho porque hay una pluralidad y una diversidad de ofertas que lo único que hace distinta una de otra es justamente la ventaja comparativa de la calidad y del rigor periodístico, Vicente. Oye, profe, no fue una declaración menor la de este funcionario de la Casa Blanca que no es identificado por la agencia de noticias F, que dice que Donald Trump quiere tener con López Obrador una relación tipo Abraham Lincoln, Benito Juárez. Y bueno, pues creo que hay mucho que tú puedes aportar desde tu trinchera como profesor de Relaciones Internacionales en ese sentido para analizar, ¿no? Yo no sé si sea parte del show de Donald Trump, pero que se diga y que se publique es relevante porque son dos personajes a los que se ha referido en muchas ocasiones el presidente Andrés Manuel López Obrador. Mira, en el caso, por ejemplo, del monumento de Abraham Lincoln, para empezar, es una cuestión protocolaria. Generalmente, casi todos los presidentes que vienen a Washington también van al Arlington Cemetery. Algunos deciden cambiar un poco la agenda. En el caso de México, también fíjate que es un mensaje simbólico. Tú sabes que el presidente López Obrador no da paso sin guarache, como decimos en México. Y es una cuestión también simbólica, porque finalmente Lincoln, una de las luchas que dio en vida fue contra la esclavitud. Y otra de las luchas que dio en vida fue por la consolidación del republicanismo. Era el verdadero republicano, entendido pues por lo que se conoce como una república, esta separación de la iglesia y el Estado. Esta cuestión también, Vicente, que en el contexto contemporáneo a Lincoln en México teníamos justamente la lucha de la reinstauración de la república. Entonces, ¿y qué es el discurso de López Obrador? Constantemente cita esas palabras, ¿no? La república restaurada. Y otra cosa muy importante, Lincoln, directo o indirectamente, junto con Matías Romero, el que era el ministro plenipotenciario mexicano en Washington en esta época, cabildeó justamente frente a la administración de Lincoln para sacar a los invasores franceses del territorio nacional. Entonces, también López Obrador les está mandando un mensaje durísimo de quiénes sí y quiénes no, porque mira, no va con George Washington, por ejemplo, o a visitar a Thomas Jefferson, que eran esclavistas. No, va donde Lincoln, y también me parece que al ir a ver a Lincoln y a Juárez, les manda un mensaje también poderoso de las líneas ideológicas que trae, Vicente. ¿Qué simbolismo le encuentras a esta reunión Trump López Obrador? Te lo pregunto porque ayer escribía en el Washington Post y de hecho entrevistamos a John Ackerman, al doctor John Ackerman en Sin Censura Nocturno, y habla de lo simbólico de la reunión, dice él, celebrar esto. Yo celebraría hasta que vea que Donald Trump no comete una trompada con López Obrador, que siempre está punzante la posibilidad, conociendo al orangután naranja de la Casa Blanca, profe. Sí, sin duda alguna, Vicente, yo estoy de acuerdo contigo. No hay nada que celebrar. Me parece que lo que sí es importante aplaudir es la valentía y la firmeza con la que el presidente López Obrador se planta en Washington, en un contexto muy turbulento, en la que seguramente estuvo sometido a muchísima presión, tanto en México como en Estados Unidos. Y me parece que cuando digo que es firmeza, mira, he escuchado a líderes o a supuestos líderes, entre comillas, de la comunidad migrante, de estos que salen a lucrar con las necesidades de la comunidad migrante, sobre todo los migrantes indocumentados en México, que están furiosos porque ellos querían tomarse la foto con el presidente López Obrador, aprovechándose de su popularidad. Y me parece muy tristemente célebre esta postura de estos supuestos líderes de las comunidades migrantes en Estados Unidos, porque cuando se anunció la visita fueron los primeros que se opusieron. Una vez que se confirma la visita, entonces ellos quieren que se reúna también con ellos, pero como el presidente no les da juego, porque muchos de estos están vinculados al Partido Demócrata en Estados Unidos y les han servido de promotores de nacionalizar personas para que luego vayan y voten por el Partido Demócrata,
pues están furiosos con el presidente porque no les va a dar sus 5 minutos para que se puedan tomar la foto con ellos. Sin embargo, y entonces empezaron a decir en los medios de comunicación como Telemundo, Univisión y algunos otros tradicionales, que los migrantes mexicanos en Estados Unidos están furiosos con el presidente López Obrador porque no se va a reunir por ellos. Yo ayer en mi programa, en mi transmisión en la noche, hice una pequeña encuesta. Había 1,800 personas conectadas en tiempo real y muchos de ellos, el 80% conectados desde Estados Unidos, y les preguntaba yo si estaban molestos. Y me dijeron que no, al contrario, 98% de las personas me dijeron que estaban con AMLO. Y eso me pareció muy revelador, Vicente, de cómo los liderazgos migrantes arriba, buscando la foto para capitalizarla políticamente, dicen una cosa y cómo la gente desde abajo lo percibe. Y fíjate, me llama la atención otra cosa importante, que tú estás observando que cuando va al hemiciclo a Juárez, el presidente López Obrador, y tiene una cantidad importante de personas gritando, es un honor estar con Obrador, de pronto gente de Telemundo y de otros medios hispanos en español en Estados Unidos dicen, López Obrador se presenta ante el hemiciclo a Juárez a pesar de los manifestantes que había, y en realidad cuando ves el video hay 5 gatos que están ahí haciendo escándalo y el resto de personas, la masa, está con López Obrador, lo cual te indica que a pesar de que ellos ven que la agenda es muy apretada, ven que el presidente tiene que cumplir con una agenda particular y que probablemente conociendo a López Obrador, probablemente después dedicará tiempo para recibir a los verdaderos liderazgos migrantes y dar atención a los migrantes y no a estos supuestos líderes migrantes, Vicente, que necesitaban estos 5 minutos de fama, de foto con el presidente para después capitalizarla políticamente. Profe, otro evento simbólico que en su momento, desde mi estridencia, ¿por qué no decirlo?, me llevó a criticarlo, pero después lo analicé bien y me echo para atrás un paso para decir que también tiene un gran simbolismo, es esta cena con los empresarios. El presidente Andrés Manuel López Obrador estará en el mismo lugar en donde se darán cita, no los que ya conoce López Obrador, los Slim, los Larrea, los mismos de siempre, no. Me refiero a los de Estados Unidos, a los de Apple, a los de Visa, a los de UPS, a las grandes potencias económicas, a las empresas machuchonas de Estados Unidos. ¿Qué mensaje envía el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando invita el gobierno a estos empresarios, que si bien son muchos cuestionados, como el caso de Ricardo Salinas Pliego, tendrán que venir a pararse el cuello a la cena, pero regresar a un México en donde se lucha contra la corrupción, en donde ya tienen que pagar los impuestos, en donde se acabaron las facturas falsas? Creo que por ahí nos tienes que ayudar con un análisis que también significa una jugada, desde mi perspectiva, maestra del presidente Andrés Manuel López Obrador. Vicente, lo dices bien. Fíjate que tanto del lado de la Casa Blanca, los invitados que vienen son de primer nivel, son las principales cabezas de las principales empresas transnacionales de origen estadounidense que se van a dar cita para platicar con el presidente de México. Seguramente, como es tradición en Washington, Vicente, van a cabildear para tratar de ablandar al presidente López Obrador. Esto es súper normal. Cuando las empresas transnacionales con poder político en Washington, que ya sabemos que la política en Washington es muy corporativa y que se maneja a través de más de 100,000 cabilderos que se están que residen en la calle K principalmente y en otras aledañas a la Casa Blanca, justamente para cabildear a funcionarios del gabinete de la Casa Blanca, o a congresistas o a los staff de los congresistas o de los senadores. En este caso sabemos que mueven todas sus influencias, mueven todas las relaciones públicas que tengan para asistir a este tipo de eventos del más alto nivel. En ese sentido, me parece muy importante el mensaje que le manda la Casa Blanca a México en cuanto a que México es importante para los más importantes dentro de Estados Unidos. Habrá gente que me diga, sí, pero en realidad lo que quieren es justamente ver cómo pueden obtener más ganancias. Y esto me parece súper normal
Digo, sí me parece de cuidado, pero es una cuestión de lógica básica el hecho de que los empresarios quieran ganar más y más y acercarse a los políticos de más alto nivel para ganar más. Esto no es un secreto, pero también me parece revelador el pragmatismo que muestra el presidente de la República, no aquel dogmático del año 2000 o del año 2006, al que cuestionaron y al que lograron equiparar con Hugo Chávez en el discurso denostativo de los sicarios de la información, pero sí me parece que el presidente les está dando una cachetada en la jeta, en el mal sentido de la palabra. Le decían que era un tipo ideologizado, y el presidente lo que está mostrando es un pragmatismo de estadista, Vicente. Y en esa es la idea, el hecho de que se junte con los poderes fácticos de México y de Estados Unidos en Washington, probablemente lo pone contra las cuerdas en muchos de los postulados que él tiene, pero la otra manera de interpretar y de leer esto es que quién mejor que el presidente López Obrador, que es un convencido de las políticas que emprenden, del cual pone primero a los pobres, para estar gestionando directamente, sin intermediarios, en la capital del mundo, Vicente. Esto es importantísimo lo que está señalando, profe, porque muchos le criticarían a López Obrador que se aleja un tanto de sus creencias, de sus convicciones, de sus postulados, pero lo que dijo el presidente, voy a Estados Unidos para proteger los intereses de México y porque le conviene a los mexicanos. Tenemos a un presidente, y no se trata de echarle cebollazos ni de ensalzar a una imagen que ya de por sí es respaldada por la gran mayoría de los mexicanos, sino tratar de desmenuzarle a la gente esto que tal vez se tergiverse o no se, ni siquiera se diga en otros lugares. El presidente está dispuesto a hacer un paso, a tomar un paso y alejarse de sus mismas convicciones cuando ve que el pragmatismo va a beneficiar a México y a los mexicanos. Es en eso a lo que te refieres, ¿no? Mira, yo a lo que me refiero es a que un estadista sabe que tiene que negociar y no imponer. Un estadista sabe que para hacer que su agenda política avance, en las negociaciones tiene que ser un poco, esto parece que luego a la gente se le olvida, y parece también además que la gente ignora que una cosa son los ideales y otra cosa son las cosas reales. Y las cosas reales es que en Washington ni Putin, ni Xi Jinping de China, ni Narendra Modi de la India, estoy hablando de las principales potencias económicas, es más, ni Boris Johnson de primer ministro de Gran Bretaña, que estoy hablando de las superpotencias nucleares, además económicas en la actualidad, ni siquiera ellos logran negociar con Estados Unidos de igual a igual. Lo ideal es que se negocie de igual a igual. Lo real, hablando de realismo puro y duro, realismo político, es que los estados son entes egoístas que persiguen su interés nacional. Y en un contexto asimétrico, además en casa, los estadounidenses, tanto las corporaciones como los políticos del más alto nivel, tratan de imponerse. Ahora, un estadista como López Obrador sabe que incluso negociar con estos poderes fácticos del mundo, ni siquiera de Estados Unidos únicamente, negociar con estos poderes fácticos implica tener bien clara en qué posiciones o en qué parte de la agenda tiene que ceder, porque Vicente, esto es inevitable y hay que decirlo, como analista de política internacional lo he observado en miles de casos, en miles de situaciones que he podido observar de negociaciones diplomáticas, de negociaciones políticas en condiciones de asimetría. Y no solamente pasa en Estados Unidos y el hemisferio occidental, en el sudeste asiático, en Asia Central, etcétera, en Europa Oriental, en África. Entonces, en ese contexto, el presidente tiene que tener claro dos cosas: cuáles son los temas en donde no está dispuesto a ceder nada, y cuáles son los temas en donde está dispuesto a ceder y hasta dónde está dispuesto a ceder, consciente de que esto es parte de la normalidad y de la naturaleza de las negociaciones, Vicente. Y en ese sentido, nada de que México está entregando su soberanía, porque quienes entregaron la soberanía ya se fueron del poder en el 2018, afortunadamente, y algo que es diferente a aquel entonces es que cuando en aquel momento lo hacían de manera políticamente correcta, la sumisión y la entrega de la soberanía, en este momento estamos hablando de una negociación natural en donde hay que ceder algo para ganar otra cosa a cambio, y me parece que algo que ha ganado López Obrador, Vicente, y si no que el tiempo nos juzgue,
es gobernabilidad que otros países no han tenido en esta administración de Trump. Precisamente sobre lo que estás mencionando, profe, quiero retomar parte de las declaraciones del doctor Edgardo Buscaglia, quien ha sido señalado por sus críticas al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y esto creo que es muy relevante, profe, porque que un crítico de López Obrador diga esto que te voy a mencionar tiene otro sentido. Lo estoy buscando aquí entre mis notas que nos envió don Mario Toledo, nuestro jefe de información. Dice el profesor investigador de la Universidad de Columbia en Nueva York, Edgardo Buscaglia, que si el gobierno de la 4T no triunfa en el combate a la corrupción, se perderá una oportunidad histórica y puede derivar en un autoritarismo demagógico hacia futuro. Queremos que este gobierno triunfe, porque si no triunfa, lo que le espera a México es mucho peor. Muchos opositores al presidente lo critican por autoritario, por demagogo. Lo que se le viene a México si este gobierno no triunfa, que es un gobierno democrático que ganó en elecciones limpias, si no triunfa la alternativa va a ser mucho peor. Nos vamos a encontrar con personajes como el que le quería cortar las manos a las personas. Gente de este tipo estaría bajo el poder y los estándares políticos van a colapsar porque la gente está descreída del sistema de partidos, del proceso democrático, no tiene fe en el sistema político, aseguró en entrevista con Álvaro Delgado y con Alejandro Páez Varela. Me llama mucho la atención, pues, porque Edgardo Buscaglia, insisto, ha sido muy crítico en ciertas cosas de Morena, del gobierno de la 4T, y dice aguas, porque le conviene a todos los mexicanos que le vaya bien a López Obrador. Definitivamente estoy parcialmente de acuerdo con este señor que mencionas, Vicente, en cuanto a que si le va mal al presidente López Obrador, le va a ir mal al 80% de los mexicanos que lo apoyamos. Y justamente en ese contexto, no a todos los mexicanos, porque justamente los mexicanos que están obsesionados con verlo caer, son estos mexicanos a los que tú descubres todos los días y que te traen de bajada hasta con ataques a tu plataforma, que son estos derechistas, ortodoxos, racistas y clasistas y discriminadores que piensan que siguen en los años 90 y que están apostándole no solamente a un fracaso o a una victoria parcial del presidente López Obrador, sino más allá, lo quieren ver caer estrepitosamente para matar toda esperanza y después venir a decir que ellos sí saben gobernar. Concuerdo con este analista que menciona el Vicente, en que le tiene que ir bien a México, y por eso es muy importante la labor que hacen los medios de comunicación, porque una cosa que estamos observando a diestra y siniestra, y nos parece además cínica, que los logros de la 4T, impulsada por el presidente López Obrador, los minimizan en los medios tradicionales, que como decía el presidente de Ecuador, o el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, decía, esos medios de comunicación tradicionales en realidad entienden la libertad de expresión como aquella libertad que les da el dueño del medio para el que trabajan. Entonces, si seguimos la pista de quién es el dueño para el que trabajan y con quién se relaciona este dueño y qué intereses persigue, hasta ese punto vamos a entender la línea editorial de estos grandes medios y por qué los intereses, uno, de minimizar los grandes logros y los grandes avances que se están teniendo en materia política. Por ejemplo, la Guardia Nacional, me parece que, a diferencia de lo que se hacía en secciones anteriores, el hecho de que se haya legalizado, de que tenga un marco regulatorio, de que ahora sí sepan jurídica y constitucionalmente cuáles son sus alcances y cuáles son sus límites, me parece un logro monumental. O el tema de que la corrupción política sea un delito grave y tenga prisión preventiva para que no se escapen estos pelados por los que luego se tiene que girar una ficha roja del Interpol, me parece fascinante. Pero los medios de comunicación tradicionales lo esconden. ¿Por qué? Y porque además intentan hacer una especie de control de daños, maximizar los pequeños errores que se tengan, o los errores que se tengan, hay que decirlo, y con esto golpetear al presidente, porque efectivamente esos aristócratas que han gobernado históricamente México, le apuestan a que se equivoque el presidente López Obrador y a que fracase para que la gente pierda la fe en él. Y si la gente pierde la fe en él, nos podría pasar esto que sucedió con la decepción de los 12 años de desgobierno del PAN, de Vicente Fox y de Felipe Calderón,
que hicieron con tan mala gestión que regresara un peor PRI que el que nos había dejado en los 72 años del siglo XX, que es el que encabezó Enrique Peña Nieto. Entonces, por ese lado, sí me parece muy importante que la gente esté atenta, me parece muy importante que los medios 3.0, los medios como Sin Censura, estemos atentos, Vicente, para hacer el contrapeso informativo con información seria, comprobable, veraz y sobre todo analítica, Vicente, crítica y constructiva además. Profe, debo también de aprovechar para decirle a la gente, a las más de 32,000 personas que nos están viendo y escuchando, que el lunes nos acompañará entre 8 y 10 de la noche en Sin Censura Nocturno el doctor Alfredo Jalife. Va a darnos la exclusiva después de mucho tiempo, ya nos ha confirmado, nos lo ha prometido, y te lo menciono porque estoy revisando su opinión en redes sociales y te pido que me ayudes a analizar. El doctor Alfredo Jalife escribe: a mi humilde entender, lo más relevante de la trascendental visita del presidente López Obrador en su entrevista en unas horas en la Casa Blanca será sopesar los alcances de Rápido y Furioso. Será un win-win, un ganar-ganar para ambos, la cabeza judicial del narcotraficante global Felipe Calderón y las explosivas revelaciones sobre el Obamagate. Lo demás es puro show y folclore. Ya está más que planchado desde hace mucho. La vara de Rápido y Furioso me dirá si la visita de AMLO fue un éxito o un fracaso. Mis fuentes invaluables en Washington me comentan que estoy en la hipótesis correcta. Como diría Santo Tomás, ver para creer, ja, 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 dice el doctor Alfredo Jalife, a quien le mando un saludo, un abrazo y le agradezco la confianza porque ya está confirmado para el próximo lunes de 8 a 10 aquí en Sin Censura. Dame tu opinión de esto que escribe el doctor Alfredo Jalife, profe. Vicente, a mí mis fuentes en Washington me dicen que eso es únicamente uno de los muchos temas que López Obrador va a tratar en la agenda con el presidente Trump, y que no se puede basar toda una agenda bilateral solamente a un acto que le correspondería a México regular, procurar y sancionar en México, pero que si le puede echar la mano a Estados Unidos, me parece que podría caminar. Pero ese, Vicente, créeme, que con el tema de los dineros que se mueven en inversión extranjera directa, con el tema de la transacción comercial que rebasa los 600,000 millones de dólares, es que eso no hay que perderlo de vista, Vicente. En el contexto de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, en un contexto en el que estamos hablando de que se transan, es decir, cuando digo se transan, me quiero referir a que se intercambian 1.500 millones de dólares al día, 62.5 millones por minuto y $1 millón por segundo, que de ese tamaño es la relación comercial de México-Estados Unidos, la región comercial más dinámica del mundo, todavía, en donde México incluso ha desplazado a Canadá como el principal socio comercial desde enero del 2019. Esta dimensión de Felipe Calderón y de García Luna sí es una dimensión importante, pero mis fuentes en Washington me dicen que solamente es una de muchas dimensiones que tiene esta relación compleja, Vicente, y multitemática. Ahora hay que también preguntarte, profe, para cerrar, Christopher Landó, en entrevista con Dolia Esteves, que publica en sus redes sociales durante estas actividades del presidente, le señala que ya respondió el gobierno de Estados Unidos por la nota diplomática sobre Rápido y Furioso desde el lunes. No lo ha dado a conocer Marcelo Ebrard, no se ha dado a conocer por las autoridades mexicanas, tal vez esperando a esta reunión entre Donald Trump y Andrés Manuel López Obrador. Dame tu opinión de que no se haya dado a conocer, a pesar de que es un tema que hemos estado esperando los mexicanos. ¿Estoy equivocado en esto de la lógica de no dar a conocer nada hasta que pase la reunión entre los presidentes? Me parece que sí. Fíjate que México, Vicente, anteriormente tenía una política de anunciar con mucha anticipación, por ejemplo, en cumbres, en eventos multilaterales, su posición. Y lo hacía justamente para ir sondeando cuáles iban a ser las críticas venideras. Me parece que el presidente López Obrador, en un contexto de desgaste, lo que hace es más bien
que las críticas se den antes, pero sobre supuestos, es decir, sobre postulados hipotéticos, porque después, en los hechos reales, López Obrador tiene la capacidad de dar digamos, la nota justamente a la inversa de lo que la mayoría de los supuestos decían. Y en ese contexto también es una manera de tener política. Decían cuando lo criticaban que no tenía política para ciertas cosas. Y los clásicos de política exterior dicen que también la política de no tener política es política. Y me parece que es muy importante la manera en la que se conduce en este caso el presidente López Obrador, porque mira, Vicente, quienes le quieren criticar de que no tiene transparencia en algunas cosas, etcétera, pues es el presidente que más informa a la nación en todos los aspectos, todos los días además, y luego se quejan de que está trabajando todos los días. Estaba escuchando a gente del Grupo Imagen que decía, es que ¿por qué da todos los días información el presidente? Nos pone una presión importante porque todos los días nos tiene para arriba y para abajo trabajando de más. Entonces te das cuenta que cuando alguien de un medio tradicional reconoce que esta dinámica de trabajo tan dura que tiene el presidente para informar a la población, pues le agrega valor agregado, le agrega ahora sí que valor a lo que hace Vicente, a su gestión política. Y en el caso de Washington, recordemos que la mitad de la agenda pues sí está bajo su responsabilidad, pero la otra parte está del otro lado, del lado del anfitrión. Y nada más para cerrar este comentario, Vicente, por eso me parece tan importante que incluso los corresponsales de México en Washington de pronto salgan a decir que es irrelevante la visita del presidente López Obrador a Washington, pero por otro lado se contradicen cuando dicen, bueno, es que a la prensa de Estados Unidos en realidad ni le importa, casi no le dieron cobertura. Bueno, entonces razón de más para aplaudir. Si no es relevante, entonces ¿por qué están hablando, por qué están manejando la variable elecciones en Estados Unidos? ¿Sí me explico? Eso significa que en realidad lo que quieren es criticarle por criticarle, a ver qué pluma le quitan, a ver cómo lo despluman. Pero bueno, es lo que te decía, finalmente el presidente López Obrador tiene esta capacidad de presentarse y de darle la vuelta a la tortilla. Profe, si me permites, te estaré molestando en el transcurso del día en esta maratónica transmisión de Sin Censura, porque se vienen los eventos más importantes, que son las reuniones en la Casa Blanca, y bueno, pues te mando un abrazo, estamos al pendiente, profe. Cuenta con eso, querido Vicente. Y Vicente, no sé si me permitas anunciar algo, pero claro, justamente esta semana tengo programado para el día de hoy en la noche en mi canal de Tu Profe DRI, a analizar con un jurista, con un constitucionalista, el tema justamente de la variable Emilio Lozoya Peña Nieto, España, México, y García Luna, Nueva York, México, Felipe Calderón, en el contexto de la visita del presidente López Obrador a Washington, para analizar con seriedad, desde un punto de vista jurídico, desde alguien que lleva años dándole seguimiento al tema, cuál es el verdadero impacto, para no especular, Vicente. Entonces, si la gente está interesada en esto, pues los invitaría a que me acompañen a las 10:30 de la noche en el canal de Tu Profe de RI. Profe, antes de que te vayas, y es que la información está surgiendo en el momento. Ivanka Trump, la hija de Donald Trump, una de las asesoras de Donald Trump, recuerda la visita a México y Beatriz Gutiérrez Müller le ha respondido, la esposa del presidente López Obrador. Leo, Ivanka Trump, asesora e hija de Donald Trump, recordó su visita a México cuando acudió a la toma de protesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, en la que resaltó que están unidas por valores comunes y consideró que este encuentro profundizará aún más nuestra fuerte amistad. La escritora Beatriz Gutiérrez Müller respondió al comentario deseando que la reunión sea exitosa, reflexionando sobre grandes recuerdos mientras el presidente de Estados Unidos le da la bienvenida al presidente López Obrador para celebrar el nuevo acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Esta visita profundizará aún más nuestra fuerte amistad, escribió Ivanka Trump, a lo que la esposa del presidente señaló que México y Estados Unidos fortalecen sus relaciones de cooperación y amistad como desde la independencia en 1821. Que la reunión entre el señor Donald Trump y Andrés Manuel López Obrador sea un éxito. En fin,
las mujeres en torno a los presidentes activas en redes sociales. Yo no sé si sea mero simbolismo o tú, para despedirte, profe, ¿qué piensas? Me parece que es simbólico, pero no por ello significativo. Es decir, no por ello deja de ser significativo. Es simbólico en el sentido de que plantean generar un ambiente de armonía, de concordia, para dos personajes importantes políticos que van a pasar a la historia, como son Trump, por toda su peculiaridad en torno a su faramalla y a su farándula política, que nunca se sabe, que es impredecible, querido Vicente, y también al presidente López Obrador, que para los estadounidenses resulta enigmático. En ese orden de ideas, me parece que el hecho de que tanto la mujer más cercana, incluso más cercana que su esposa, pronuncie acerca de esta visita, en el caso de Ivanka Trump, y que también, por otro lado, la esposa del presidente López Obrador le responda, que empiezan a generar vínculos de armonía. Me parece que te digo, simbólico, pero no por ello deja de ser significativo, porque tú recordarás que incluso cuando Trump ganó la presidencia, en las vísperas de que López Obrador puso una demanda en contra de Trump por el tema del muro y por el tema de la violación a los derechos de los migrantes, y que además también le escribe este libro de Oye Trump, en donde López Obrador, candidato en el año 2017, intenta tener el protagonismo político que no tenía en ese tiempo ya el gobierno de Peña Nieto, y que se decía que por esta razón Donald Trump y Washington, la nomenclatura washingtoniana, nunca dejarían a López Obrador llegar a ser presidente. El hecho de que ahora no solamente lo hayan dejado, sino que además le permitan tener gobernabilidad y no lo estén fastidiando como fastidian a Irán, o como fastidian a Cuba, o como fastidian a Venezuela, porque en ese hoyo lo querían poner los de la oposición moralmente derrotada en México, pues justamente te habla de que incluso está siendo recibido con armonía, y eso ya es un mensaje en sí mismo, Vicente, de que si este señor se reelige, probablemente habrá, a su modo, pero habrá gobernabilidad en el caso mexicano, Vicente. Muy interesante el análisis, como siempre, profe. Entonces te mando un abrazo, estamos al pendiente en tu canal de tu profe DRI, y bueno, dependiendo de las noticias, ahí te estaré molestando. No es ninguna molestia, Vicente, al contrario, es un honor poder compartir estos análisis y estas reflexiones con la gente de México y de Estados Unidos y de todos los rincones de habla hispana desde donde nos ven en el mundo. Y al contrario, Vicente, te agradezco la posibilidad de poder llegar a todas estas personas en tiempo real, en un momento tan importante, Vicente, en donde tenemos incluso la obligación moral de balancear y equilibrar toda la información negativa y denostativa que hay en torno a esto que está ocurriendo en México, Vicente. Muy bien, profe, estamos al pendiente, pues te mando un abrazo, gracias, amigo.